Bueno, entonces vamos a leer nuevamente los versículos 1 al 3 de Filipenses capítulo 3, que dice: por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto el escribirle las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Guárdense, cuídense de los perros, de los malos obreros, cuídense de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Lo primero que vamos a notar en el versículo 1 es esta expresión que Reina Valera 60 y la mayoría de las traducciones tradujeron justamente con la frase por lo demás, salvo que alguien tenga otra traducción distinta. La expresión en el idioma original es toloipon y es una expresión que marca lo que dijimos recién, un quiebre. Hay un momento en el que la epístola va a tomar una dirección distinta. Por lo general se usa cuando la epístola ya está llegando al final. Y aquí es donde algunos ven que, sobre todo después de lo que compartió José el domingo pasado, el apóstol Pablo ya les dio la recomendación a los filipenses acerca de Timoteo y Epafrodito, que los reciban bien, que los traten como amerita su testimonio. Y luego, usando esta expresión, algunos ven que el apóstol Pablo se disponía ya a cerrar la epístola hasta que decidió, por alguna razón, ya sea porque se acordó o porque cobró valor y se animó a hacerlo, o porque en el proceso, porque no es que el apóstol Pablo se sentó en una sola noche y escribió esta epístola, no puede haber durado unos cuantos días en hacerlo, así que quizás en ese proceso en el que estaba escribiendo la epístola recibió noticias nuevas de la iglesia de los filipenses y entonces no cierra ahí, sino que continúa un poco más. Entre ellos están McLaren y Matthew Henry y otros más. La otra opción que consideran algunos es que ciertamente Pablo no se disponía a cerrar acá su carta, su epístola a los filipenses, pero la expresión está ahí justamente porque el párrafo que se introduce ahora es donde va a empezar a tratar un tema distinto, pero igual de importante a lo dicho anteriormente. Y esta expresión, toloipon, que se traduce como por lo demás, es una expresión que enfatiza que ahora lo que viene es importante. De cualquiera de las dos maneras, lo que es cierto es que aquí hay un quiebre en la epístola. No solamente un quiebre gramatical, porque introduce una palabra o una expresión que así lo marca, sino porque además el tono completo de la epístola cambia a partir de ahora. Nosotros venimos leyendo, ya lo hemos repasado varias veces, que esta es una carta muy tierna, muy afectuosa, porque el apóstol tenía una relación muy íntima, muy estrecha, muy cariñosa con los filipenses, que hay un tono de aliento a los filipenses, bueno, eso no va a cambiar mucho, pero sí ese incentivo a confiar en Cristo, a seguir su ejemplo, a mantener la unidad, a no desanimarse ante los falsos maestros, ante las amenazas internas. Está como en un tono muy cariñoso. Pero ahora, ya como probablemente lo hayan notado, hay un tono diferente en las palabras del apóstol a partir de este pasaje. Lo habíamos dicho algún jueves en el estudio bíblico, cuando se tradujeron las Biblias, se siguen traduciendo las Biblias, se introducen títulos que condicionan nuestra lectura. Nosotros a veces cuando leemos el título, la recomendación es no hacerlo, leemos a partir de ese título. Reina Valera 60 tradujo Prosigo al blanco, Nueva Versión Internacional, por ejemplo, traduce Plena Confianza en Cristo. No sé si alguien tiene otra versión con un título diferente, porque en realidad el foco, el tema principal, el eje de estos pasajes es ese, es la plena confianza en Cristo. Ya vamos a ver que incluso cuando el apóstol Pablo relata su testimonio y su ejemplo, no lo hace hablando de sí mismo, sino de cómo la confianza
está en Cristo. El tema principal de lo que va a empezar a tratar ahora es ese. Y comienza justamente con la frase que pone la estaca, la posta, que marca cuál es el tema principal de lo que va a decir ahora. Por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. Alégrense en el Señor. ¿Alguien tiene otra traducción? Gócense en el Señor, alégrense en el Señor. Acá dice, mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. ¿Qué versión es esa? NSB. Sí, alégrense en el Señor. Ahí es la misma, ¿no? Alégrense en el Señor. Quiero leerles algunos comentarios al respecto de esa expresión. Porque no es solamente que el apóstol Pablo les está pidiendo que se sientan contentos, lo cual también es importante, estar contentos, o que cuando se reúnen lo hagan con felicidad, con ganas, de buen humor, eso también es importante, pero hay mucho más que esto. Por ejemplo, Hendrickson dice al respecto. La frase se refiere a alegrarse solamente en unión con Él, con Cristo, en la persona y en la obra de Jesucristo, y no en lo que el hombre quiera contribuir. ¿Dónde tiene que estar la alegría del creyente? En la persona y en la obra de Jesucristo, y no en lo que yo quiera contribuir a la obra. A veces las cosas no me salen. ¿Quiénes pecaron esta semana? ¿Ninguno? Menos mal. Yo sí. Y entonces mi alegría no puede estar determinada por mis pecados, porque voy a seguir pecando hasta que Cristo venga. Mi alegría está en Cristo, debería estar en Cristo, en lo que Él hizo y en quién es Él. Meyer dice, esta es una llamada a la alegría, la palabra es kairete y comparte la raíz con la palabra caris, de donde viene nuestra palabra gracia, que no es un gozo según este mundo, que se acuerdan que Jesús le dijo a los discípulos, yo les doy mi paz, para que, lo leímos en 1 de Juan, que mi gozo sea cumplido. Es un llamado a la alegría que no es de este mundo, sino que tiene su fundamento en Cristo y por lo tanto se define específicamente en la medida en que Cristo, a través del Espíritu Santo, gobierna en el corazón del creyente. Lo voy a leer de nuevo. Es una alegría que tiene su fundamento en Cristo y por lo tanto esa alegría se define específicamente en la medida en que Cristo, a través del Espíritu Santo, gobierna en el corazón del creyente. Benson comenta, alégrense en el conocimiento que tienen de Él y de las verdades y promesas de su Evangelio, en la fe que tienen en Él, en Jesucristo. Alégrense en la unión que tienen con Cristo por esa fe. Alégrense en las relaciones en las cuales permanecen por Cristo, como por ejemplo sus amigos, hermanos, su esposa. Alégrense en la conformidad que tienen con Él. Conformidad, nosotros usamos la palabra por ahí distinto, pero estar conformes, estar satisfechos, ¿no? Eusebeia en griego, estar el contentamiento. Alégrense en el contentamiento que tienen con Cristo y también en las expectativas que guardan en Él de felicidad y gloria eterna. Estas son causas suficientes para regocijarse cualesquiera sean las circunstancias en las que se encuentren. Y finalmente, Nomo de Bengel dice al respecto de este pasaje, alégrate o alégrense, es el estribillo tan repetido del solemne himno de alabanza de Pablo en esta epístola. Es el estribillo tan repetido del solemne himno de alabanza. Por lo demás, así que acá se marca un tema nuevo, pero todo lo que se va a decir, todo lo que el apóstol Pablo va a encarar a partir de ahora, en estas circunstancias que la iglesia estaba atravesando o las que pudiera llegar a atravesar, y el apóstol se anticipa desde lo que ya se dijo, su corazón pastoral, es sobre esta base. Alégrense en el Señor. Encuentren ustedes, recuerden que su alegría, su gozo, su felicidad está en Cristo. ¿En qué otra cosa pueden estar?
Bueno, a veces nosotros nos olvidamos. Y es posible que parte de la tentación de esta vida para el creyente es olvidar esto y buscar la alegría en, bueno, otras cosas que nosotros conocemos. Puede ser en cómo me va, o en cómo me siento, o en mis proyectos personales, o en otras circunstancias. Pero hay un llamado a regresar a esta base. Alégrense, gócense, cáirete, encuentren este gozo profundo en el Señor. Debe ser Cristo, todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo, la razón de mi alegría. Y ahí continúa el apóstol Pablo con una expresión que todavía está en el versículo 1. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. Esas mismas cosas de las que habla Pablo, ¿a qué se refiere? A mí no me es molesto escribirles las mismas cosas. No me es molestia volver a escribirles lo mismo, dice otra versión. ¿A qué se refiere con esas mismas cosas? ¿Se refiere a lo que escribió antes, desde que empezó la epístola? Porque ya había Pablo insinuado esto en reiteradas oportunidades. Cuando pone el ejemplo de Cristo, por ejemplo, en el capítulo 2, le dice, hayan ustedes el mismo sentir, el mismo impulso, sean movidos por lo mismo que hubo en Cristo Jesús, que ¿qué? Que siendo Dios no se aferró a eso, sino que encontró su motivo de gozo y esperanza. Lo que lo movió es honrar al Padre y encontrar su alegría cumplida en la voluntad del Padre. El gozo de Cristo estaba en el gozo del Padre. ¿Se refiere a eso entonces lo mismo que está escribiendo antes? ¿Se refiere a lo que va a decir a continuación? No me molesto escribirle las mismas cosas. Es que va a repetirles cosas que ellos ya sabían. Otros creen que podría referirse a otras epístolas que el apóstol Pablo ya había escrito antes a los filipenses. En realidad no tenemos nosotros registros de otra epístola, pero tampoco es imposible, porque sí sabemos de otras epístolas que se han perdido. Por ejemplo, a los Corintios, lo que nosotros tenemos como primera de Corintios, en realidad es la segunda carta que Pablo escribe. Hay una anterior, pero no la tenemos. Y sabemos, por la tradición y por los registros históricos, que los apóstoles sí habían sido ciertamente muy prolíferos, así que pudiera ser, no es una locura, no es descabellado pensar que Pablo sí le escribió una carta anterior a los filipenses en la que probablemente haya tratado específicamente este tema y ahora dice, les voy a volver a decir las mismas cosas. La verdad es que no lo sabemos. No está claro a qué se refiere con esas mismas cosas, pero creo que algo más importante es el por qué lo hace, la razón. ¿Por qué el apóstol Pablo les va a escribir las mismas cosas? Está después de la coma, que tenemos en el versículo 1. ¿Qué dice su versión? Para proteger su fe. ¿Eso dice tu versión? Qué interesante. ¿Alguien más? ¿Tiene otra cosa distinta? Para ustedes es seguro, dice Reina Valera 1960. A ustedes les da seguridad, Nueva Versión Internacional. ¿Por qué el apóstol se dispone a escribir esto? Por lo que, ya dijimos antes, su corazón pastoral, su deseo de afirmar a los creyentes en Filipos. Simon Kistemaker dice que esta palabra que se tradujo como seguro, la expresión completa, se podría, de hecho él tradujo en su versión, en su comentario, para ustedes es una salvaguardia. Les voy a repetir las mismas cosas porque a mí no me molesta y para ustedes es una salvaguardia. Strong comenta que la expresión se refiere a algo adecuado para confirmar. Y Tyler, por su lado, lo traduce como una base sólida sobre la cual construir. A mí no me es molesto escribirles y para ustedes esto es una base sólida sobre la cual van a poder edificar. El propósito del apóstol Pablo es proveerle a la iglesia de los filipenses un fundamento sobre el cual puedan empezar a edificar lo que les está por decir a continuación.
Y entonces, ese tono cariñoso, simpático, amistoso, que veníamos leyendo, de repente, no sé, el apóstol Pablo no durmió bien esa noche, o tomó algo que no tendría que haber tomado, no lo sé, porque cambia, y esa escritura paternal y afectiva que tiene con los filipenses cambia en el versículo 2. Bueno, él no escribió en versículos, pero lo que nosotros tenemos como versículo 2, ¿qué dice? Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son estos personajes del versículo 2? De los que Pablo habla tan duramente. Hay un cambio de tono, ciertamente, que coincide justamente con el quiebre que tiene la epístola a partir de ahora. Lo más probable, nosotros no lo tenemos definido, no lo dice explícitamente la carta a los filipenses, pero sí por la evidencia interna y por la evidencia externa, o sea, lo que sí leemos de la carta a los filipenses más otras cosas que encontramos en torno, estamos casi seguros de que se refiere a los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? ¿Saben quiénes eran? ¿No? Bueno, los judaizantes eran judíos, ya sea de nacionalidad judía o prosélitos, es decir, que se habían hecho judíos, y que enseñaban en las iglesias del Nuevo Testamento que era necesario cumplir con los requisitos de la ley para alcanzar la salvación. Y no negaban la obra de Cristo, ellos decían, no, está bien, si Jesús murió en la cruz y resucitó, eso es correcto, estamos todos de acuerdo, pero además hay que, por eso eran judaizantes, además hay que guardar el sábado, además hay que abstenerse de comer chancho, además hay que... Y el punto crítico del conflicto con los judaizantes era la circuncisión, porque el énfasis principal de ellos estaba justamente en esa práctica, en ese ritual. Así que ellos enseñaban dentro de las iglesias cristianas que la circuncisión le anexaba méritos a la obra de Jesús. Es, Jesús murió en la cruz y está hecha la primera parte, ahora si vos te circuncidas, terminamos de completar lo que hace falta para tu salvación. Y eso, bueno, nosotros tenemos suficiente información en el Nuevo Testamento de que no era parte del mensaje del Evangelio. De hecho, tenemos justamente en el libro de Hechos, en el capítulo 15, el primer concilio de la historia de la Iglesia, cuyo tema principal es qué hacemos con los nuevos creyentes que no son judíos. Cuando el Evangelio sale de las fronteras de Israel y llega a nuevos lugares como Filipos, por ejemplo, la duda estaba, ¿qué hacemos? ¿Les obligamos o no a guardar los ritos de la ley? Y en Hechos 15 se decide que no hacía falta, sobre todo, que no era necesario circuncidar. En este punto, que justamente José oportunamente predicaba el domingo pasado acerca de Timoteo y Epafrodito, pudiera ser que nosotros veamos que falta de honestidad del apóstol Pablo, o que contradictorio, porque bien mencionaba José hace una semana que Timoteo fue circuncidado por el mismo apóstol Pablo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que se moleste tanto por algo que él también hizo? Entonces ahí encontramos que el apóstol Pablo era un incoherente y un hipócrita. No. Hay una explicación para eso, y es que en realidad el apóstol Pablo hace, eso está en Hechos capítulo 16, la circuncisión de Timoteo es solamente para facilitarle la predicación del Evangelio. Tenían que llevar cartas de lo decidido en el concilio, en el capítulo anterior, bueno, no pasó un capítulo, ¿no? Pero justamente en Hechos 15 se relata el concilio y sus decisiones. En Hechos 16 el apóstol va a empezar a viajar por las iglesias de Asia y Europa para llevarles cartas con la tranquilidad de que la iglesia en Jerusalén ya decidió esto, pero encuentra Pablo que Timoteo no había sido circuncidado porque era hijo de padre griego, como ya se explicó el domingo pasado, y esto podía ser una barrera, que podía generar prejuicios, distanciamiento. Entonces, en una actitud condescendiente, no solo del apóstol Pablo, sino principalmente de Timoteo, dice, mira, claramente la circuncisión no es necesaria para tu salvación, ni para ninguna otra cosa, ni tu llamado ni tu ministerio dependen, pero van a ser un obstáculo en la predicación
del Evangelio. Así que mejor circuncidate y esto nos va a facilitar ciertas cosas. Esta semana charlaba con alguien y le contaba, hay un miembro de mi familia, hace más de 10 años, se congrega en una iglesia donde enseñan el bautismo, nosotros decimos el bautismo de adultos, ¿no? Pero ustedes entienden a qué me refiero, ¿no? Y él no puede participar plenamente de las actividades de esa iglesia porque no está bautizado. En la última vez que charlamos, después de ahí ya no volví a tocar el tema porque ya no vale la pena, pero la última vez que charlamos le preguntaba, ¿es una iglesia bíblica? ¿Enséñale? Sí, es una iglesia bíblica. ¿Es una iglesia donde vas a ser pastoreado vos, tu familia? Sí. ¿Es una comunidad donde vos puedas servir con tus dones? ¿Tenés oportunidades de ministerio? Sí. ¿Es una iglesia donde tu hijita va a crecer viendo el buen testimonio, siendo contenida en un grupo de... Sí, y bueno, bautizarte y participar. Es más lo que tenés para ganar que... No, pero primero me tienen que explicar en 1 Corintios por qué dice que se bautizaban por... Mirá, y ahí fue la última vez que charlamos. Ya no parece una discusión de doctrina, ya parece una cuestión de orgullo, y hasta donde yo recuerdo, el orgullo no nos ha llevado a ningún lado. Si te bautizas, vas a poder disfrutar de todas esas bendiciones que son parte del Evangelio y que son más importantes también. Entonces, por supuesto, siempre cito a su gente en este punto, ninguna ilustración ilustra perfectamente la cosa ilustrada, pero lo que está de base en el corazón de Pablo es esto, más o menos. Te circuncidamos y lo que tenemos para ganar es mucho más. ¿Significa que Pablo estaba negando su tradición, su fe, su convicción, que él había entendido? No, simplemente que, justamente porque había entendido el Evangelio correctamente, podía hacer esto. Sin embargo, no es el caso de estos judaizantes. Estos no son creyentes a los que hacía falta explicarles algunas verdades del Evangelio, como era el caso de Apolos, por ejemplo. Estos no son creyentes que están confundidos en un momento y que están teniendo una crisis de identidad, como fue en el caso de Pedro, que está relatado en la epístola a los Gálatas, a quien el mismo apóstol Pablo tiene que confesar. Acá está hablando de personas que no han nacido de nuevo, que no entendieron el Evangelio y que están usando el tema de la circuncisión como una forma de ejercer poder y dominio sobre la iglesia. Por eso, las expresiones que el apóstol Pablo usa son tan duras. Le dice, esos perros. Para nosotros el perrito es una mascota agradable, es casi miembro de la familia. Yo creo que algunos ya le pusieron apellido a los perritos, más o menos. Duermen en la cama, los llevamos a la peluquería. He conocido familias que gastan más plata en el perro que en ellos mismos. No acá, en otros lugares. Pero, sinceramente, no acá. Pero en otros lugares sí hemos conocido personas que invierten mucho. Pero no era el caso en esa época. El perro era un animal despreciable, callejero, no se lo valoraba, era un animal inmundo. Tendríamos que leer varios pasajes de la Biblia, pero creo que ustedes recordarán, por ejemplo, cuando a Jezabel, que tiene el personaje del Antiguo Testamento, ¿no? Cae desde la torre hasta el piso, una escena muy hermosa de la Biblia, y se la comen los perros. O cuando al rico y Lázaro, en esa historia que cuenta Jesús, a Lázaro, el pobre, los perros le lamían las heridas. Es una imagen de cómo estaba abandonado, estaba rechazado. El perro era un animal inmundo. Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice esos perros, no les está diciendo algo muy cómodo, ni muy agradable, ni fácil de escuchar para ellos. Porque esta carta era leída públicamente. Les dice, cuídense de esos perros, de esos malos obreros. No se refiere tampoco a que son ineficaces o ineficientes, que hicieron las cosas mal, porque uno puede hacer las cosas mal con buenas intenciones. De hecho, nos pasa con mucha frecuencia, como padres, como trabajadores, como hijos, como pastores, como ciudadanos. Votamos pensando que nos salió mal y lo que votamos no era lo que esperábamos. Puede ser que con buenas intenciones hagamos las cosas mal.
Acá lo que está hablando esa expresión, la palabra kakos en griego, se refiere a una mala naturaleza. Son perversos, hacen las cosas mal porque sus intenciones son malas. Son malvados, son viles, son malintencionados. Insisto, no son creyentes confundidos. Estos no son creyentes. Y por eso les llama finalmente en esta expresión del versículo 2 los mutiladores del cuerpo. No por predicar la circuncisión, insisto, porque el mismo Pablo lo había hecho con Timoteo. Lo que los hace mutiladores del cuerpo es que la circuncisión no era una práctica con la que ellos querían honrar a Dios. Ellos estaban predicando la circuncisión para imponer sus valores, sus criterios, sus doctrinas, su tradición religiosa. No les interesaba realmente si la circuncisión era o no un medio para honrar a Dios, sino que su intención estaba en hacer cumplir sus criterios. Entonces, les dice el apóstol Pablo, la circuncisión sin adoración es mutilación. O como le gusta decir a Gaby, el ayuno sin oración es una huelga de hambre. O tocar instrumentos sin adoración es un acto de la escuela. Y así pudiéramos seguir todo el día marcando la diferencia de cómo lo que hacemos, si no está caracterizado por nuestro deseo de adorar a Dios, en el mejor de los casos no cumple nada. En el mejor de los casos. Entonces ahí el apóstol Pablo, que ahora ya cambió su tono, refuerza lo dicho anteriormente con el argumento que encontramos en el versículo 3. Porque, palabra importante también, porque es una conjunción que une, que liga. El argumento, lo que voy a decir ahora, es la explicación de lo que acabo de decir recién. Asigna una razón. Gócense en el Señor, a mí no me molesta y para ustedes es seguro. Cuídense de esos personajes porque, les voy a explicar por qué, cuál es la razón. El argumento es que, primero, la verdadera circuncisión está o es una vida de adoración a Dios por medio del Espíritu Santo. La verdadera circuncisión es una vida de adoración a Dios por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que dice, ¿no? Porque nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios. Servicio y adoración en el Nuevo Testamento son sinónimos. Porque, bueno, la adoración ustedes ya saben bien, no se trata de cantar canciones, sino de cómo vivimos para el Señor. La verdadera circuncisión, la verdadera señal, los chicos cantaban, si en verdad eres salvo, la parte más bíblica de eso es testifica con tu vida. Decir amén, aplaudir y batir los pies es como bastante simple, ¿no? La verdadera señal, acuérdense que la circuncisión era la señal del pacto de Dios con Abraham, la verdadera señal de la circuncisión espiritual, la del corazón, es una vida que honra a Dios. ¿Cuál es la motivación? Que honrar a Dios. ¿Y cómo piensa? Piensa en las formas de honrar a Dios. ¿Y cómo vive? Vive buscando honrar a Dios. Esa es la verdadera circuncisión. El segundo punto, la gloria del creyente es Cristo y no sus propios méritos. Eso es lo que le da título al mensaje de hoy. No todo eso, es un título enorme. Cristo es nuestra gloria. Por eso lo dice ahí después, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Lo cual retoma el versículo 1. Alégrense en el Señor. Nos gloriamos nosotros en Cristo Jesús. ¿Alguien tiene una versión distinta?
en ese versículo 3. Algunas versiones traducen nos enorgullecemos en Cristo Jesús. La palabra enorgullecer, nosotros tenemos rechazo hacia la palabra orgullo, pero la idea ¿cuál es? Que la razón por la cual Pablo se siente satisfecho e insta a él, a los creyentes, ¿por qué estás contento? ¿Por qué estás satisfecho? ¿Por qué te sentís cómodo en la vida? ¿Por qué estás tranquilo con quien sos cuando vas al colegio o al trabajo o a comer asado con tus amigos? Y lo haces seguro de tu identidad. ¿Por qué? ¿Por lo que hiciste? ¿Por cómo hablas? ¿Porque participaste de la Santa Cena? ¿O por quién es Cristo y sabés que estás unido a Cristo? ¿Cuál es el motivo real de tu gloriarte? Ah, es que yo soy hijo del pastor. Ah, es que yo toco el teclado en la... Bueno, justo estoy hablando de mí. Perdón, David. Estaba pensando en mí mismo. ¿Cuáles son? Ah, estudié en el seminario. ¿Ese es el motivo de tu gloriarte o es Cristo el motivo de tu gloria? Y el tercer punto, lo dice luego ahí, el versículo 3, no teniendo confianza en la carne. La confianza, la seguridad, parecía en griego, mi firmeza no está en lo que yo hago por Cristo, sino en lo que Él ya hizo por mí. ¿Cómo saben ustedes que son salvos? Porque vienen todos los domingos a la iglesia. Si esa es la razón por la que te sentís seguro, te invitaría a que lo pienses. ¿Por qué me siento seguro de mi salvación? Bueno, quizá algunos no se sientan seguros de su salvación. Sería una buena manera, un buen lugar para empezar a pensarlo. Ayer les pregunté a los chicos de día de tarea para el sábado que viene. ¿Les digo o no? Que piensen, que escriban cuándo y cómo conocieron al Señor. ¿Cuándo fue el momento en que conocieron a Cristo personalmente? Bueno, ¿ustedes se acuerdan cuándo fue? La verdad que no. Bueno, serían buenos lugares donde empezar a pensar. Mi confianza en Cristo, mi confianza en mi salvación, no puede estar en mis méritos, en lo que yo hago, en lo que hice bien, en lo que hice mejor que otros, sería peor todavía, ¿no? Entonces, ese no, yo sí lo hago bien, no. Mi confianza está en lo que Cristo ya hizo, debería estar, en lo que Cristo ya hizo por mí. ¿Por qué me voy a ir al cielo cuando muera? Porque Cristo ya pagó el precio. ¿Por qué hoy Satanás no tiene dominio sobre mi vida? Aunque pueda tentarme, pero ¿por qué no domina sobre mí? Porque vengo a la iglesia todos los domingos, no, porque Cristo pagó el precio en la cruz. Y ese es el argumento, por eso les decía recién que el título correcto, más apropiado, sería, si es que quisiéramos ponerle uno, que habla de la plena confianza en Cristo. El argumento que el apóstol Pablo va a explayar y que José va a predicar el domingo que viene, es el que sigue a partir del versículo 4, donde, usando su propio testimonio, Pablo dice: yo tengo más razones para jactarme en mi carne que todos ustedes juntos. Circuncidado al 8º día, del linaje de Benjamín, instruido a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, perseguidor. Tengo chapa para mí, para ustedes y para todos, pero no sirve. Todo eso me doy cuenta que es la palabra más delicada que usaban nuestras traducciones, es basura. En realidad, en el idioma original es una palabra bastante más fuerte. Todo eso va a la letrina cuando lo comparo con la excelencia, la perfección, la pureza, la riqueza de haberme encontrado con Cristo. Y en comparación con eso, mis méritos no son nada. No puedo confiar, no puedo alegrarme, no puedo gloriarme en mis méritos cuando entiendo, cuando conozco, cuando sé quién es Jesús y lo que Él hizo por mí. Entonces, en esta sección donde comienza Pablo a confrontar, a encarar asuntos concretos de la comunidad de los creyentes en Filipos, el primer tema que él confronta es: ¿dónde está puesta la confianza de ustedes, creyentes filipenses? ¿En qué están descansando? ¿Cuál es el motivo de su gloria? Es un llamado a reflexionar, les está invitando a que mediten. ¿En qué confías en tu vida cristiana?
cristiana. ¿En qué estás confiando? Es un llamado a alegrarnos en Cristo, a gozarnos en el Señor, en lo que Él hizo, en quién es Jesús, en quién es Cristo en mi vida y quién soy yo para Cristo, en quién soy ahora en Cristo para Dios el Padre. Ese tiene que ser el motivo de mi gozo, de mi alegría, de mi seguridad, de mi felicidad. Hoy justo que vamos a compartir la Santa Cena, la Cena del Señor, qué buena oportunidad, como todos los días, para reflexionar dónde está puesta mi confianza. Y también para que piense que si todavía no hay en su corazón la seguridad, la convicción de que es hijo de Dios, de que sos hija de Dios, entonces con mayor razón tiene que estar este llamado a reflexionar. ¿Quién es Cristo para mí? ¿Quién es Cristo para vos? Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias por esta oportunidad que tenemos de acercarnos como iglesia a tu Escritura para recordar o conocer o entender que la base, el fundamento de mi vida debe ser siempre y solamente Cristo Jesús y su obra en la cruz. Como lo cantábamos antes, Cristo que vivió una vida de justicia perfecta para que esa vida de obediencia me sea aplicada a mí ahora. Y yo, por los méritos de Jesús, soy visto por el Padre santo e hijo de Dios. Gracias por esta verdad tan maravillosa. Y te pido, Señor, que aquellos que todavía no lo han comprendido, que puedan ser iluminados por tu palabra, por la acción de tu Espíritu Santo, que traigas convicción de pecado a cada corazón, para que podamos ver que nuestros méritos no son nada, no nos ayudan, no nos alcanzan, y que solo dependemos de Jesús. Te adoramos, Señor, y oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.